Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro noveno tutorial del mini curso de Intarsia Crochet en el que vamos a continuar realizando los banderines de Halloween. Los últimos 3 tutoriales estuvimos desarrollando el de Frankenstein, el Conde Drácula y la calabaza, y en esta ocasión nos toca realizar el Baby Clown. Bien. Así que vamos a hablar rápidamente de los materiales. Continuamos siempre, yo continúo por lo menos trabajando con mi aguja de 3 milímetros. Bien, yo empleo lana acrílica 100%, que si uno la estira no se afina bien, tiene 2 hebras y es de aproximadamente 2 milímetros de espesor. Los colores que vamos a utilizar, bueno, es bastante obvio por lo que dice acá el esquema. Bien, va a ser negro. En lugar de anaranjado, si ustedes quieren utilizar anaranjado, utilicen anaranjado. Yo no voy a utilizar anaranjado porque el anaranjado que me queda es muy poco. Y como no voy a hacer nada más de Halloween y es un color muy fuerte, no creo que lo vaya a usar hasta el próximo Halloween. Bien, así que yo en este caso pues lo voy a sustituir por el verde con el que estuve trabajando tanto para Frankenstein como la calabaza y acá. Bien, o sea que voy a utilizar este verde. Voy a utilizar el mismo rojo que empleé para el caso del Conde Drácula, blanco por supuesto. Voy a emplear gris claro. Bien, acá no aparece, pero sí aparece en el diagrama cuadriculado. Vamos a hacer un par de hileras de color gris claro. También necesitamos gris oscuro. Bueno, y dijimos negro. Bien, o sea que esos son los colores que vamos a emplear. Como ustedes ven, todos los proyectos comparten el mismo pico en la parte de abajo. Solamente que en el caso de estos dos la letra es la misma. Y en el caso de Frankenstein es una B. Y acá van a ser 2 signos de exclamación. Bien, pero la parte de abajo se comparte. Por lo tanto, para poder hacer hasta la hilera 9 inclusive, yo ya la tengo avanzada. Bien, para poder hacer hasta la hilera 9 inclusive, por favor vean el tutorial de Frankenstein, porque ahí tenemos cómo se realiza esta parte del pico. Bien, y después ya vienen y se enganchan para poder realizar esta parte de acá. Vamos a seguir hablando del tema de los materiales. Necesitamos una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, una buena tijera, infaltable. Yo, como siempre, utilizo un marcador fluo para ir marcando las hileras en las medidas que voy terminando con cada una de ellas. Una buena pinza o tenaza de este tipo, bien manuable, chiquita, bien para poder perder el hilo cuando estén trabajando con la borla. Como en todos los casos de mis tapices, yo utilizo esta caja pequeña de baja altura que me la coloco en el regazo para traer los ovillos hacia el regazo cuando estamos trabajando con la parte trasera de la labor. Bien, y vamos a emplear palillos o pinzas de ropa para formar los ovillos. Como en todos los casos, aquellos que decidan adquirir el diagrama PDF, los números impares van a estar del lado de la derecha, y siempre que hablemos de números impares estamos hablando del frente de la labor, y los números pares van a estar a la izquierda. Cuando hablemos de números pares vamos a estar hablando del revés de la labor. Así que bueno, nada, ahora sí ya vamos a empezar propiamente con el tema de los colores. Yo ya tejí hasta la hilera número 9, estoy trabajando con este ovillo, bien, que después lo voy a cortar, pero mientras tanto déjenlo así. Hay que formar 2 ovillos de color negro, uno que es de aproximadamente 58 puntos. Recuerden que yo ya les había explicado que yo utilizo como referencia a la hora que doy una vuelta entera, como que una vuelta entera es un punto. Bien, obviamente hay un cierto desperdicio porque en la medida que vamos enrollando cada vez la vuelta es más grande. Bien, pero bueno, es la única forma que tenemos de lograr un aproximado sin tener demasiado desperdicio para la hora de formar los ovillos.
Entonces, fórmense un ovillo de 58 puntos, dejando por supuesto los 10-12 centímetros para el arranque y los 10-12 centímetros para la finalización. Un ovillo de 38 puntos, más por supuesto los 10-12 del arranque, 10-12 de finalización. Dos ovillos verdes, que en mi caso les repito es verde, pero si ustedes quieren hacer anaranjado las letras de exclamación, lo hacen anaranjado, bien, que van a ser de 40 puntos cada ovillito, más los 10-12 de arranque, 10-12 de finalización. Después vamos a tener este blanco y vamos a tener rojo, pero eso vamos a ir trabajando con el ovillo grande, por lo tanto ahí no hay ningún problema. Entonces vamos a continuar. Acá hemos terminado con la hilera número 9. Yo ya tejí, bien, voy a tejer ahora la cadeneta al aire. Esta es la hilera número 9. Ahora en la hilera número 10 ya vamos a empezar a tejer con los con el ovillo negro de 38 y los ovillos verdes en mi caso. Bien, ya me pongo mi cajita en el regazo. Y vamos a proceder entonces con la hilera número 10. Ahí vamos a tejer. Bien, acá giramos la labor. En el primer punto vamos a hacer un aumento. 1 y su aumento. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos, es hilera número 10, es par, por lo tanto este es el revés de la labor, los ovillos vienen para atrás, bien, para el regazo. Y ahí vamos a cerrar con, en mi caso, verde. Si ustedes quieren hacer con anaranjado, perfecto. Bien, entonces cerramos con, yo voy a decir verde, bien, cierro con verde. Recuerden de dejar siempre los 10-12 centímetros en la colita. Ajustamos el negro, tejemos 3 puntos verdes. 1, 2, 3. No cerramos con verde, trabamos la labor, trabamos el ovillo, lo pasamos para atrás. Bien, acá ya vamos a empezar a tejer con el ovillo negro de 38 puntos. Cerramos con negro, ajustamos el verde, con negro tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con negro, trabamos, pasamos para atrás y cerramos con el otro verde. Ajustamos el negro, con verde tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con verde, trabamos, pasamos para atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es que el primer ovillo que teníamos, que en mi caso es el ovillo grande y que también debería ser el de ustedes, acá nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a separar 18 puntos. Bien, entonces, ¿cómo hacen? Dejen acá 10-12 centímetros. Y marcan 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se me desarmó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, dejan 10-12 centímetros. Y dejen este ovillo acá porque ahora van a tejer con este ovillo. Entonces aquí desarman estos 18 puntos. Digo, es más fácil hacerlo así porque si no van a tener mucho desperdicio. Entonces arman rápidamente este ovillito.
bien, y lo dejan en el regazo, bien. Y ahora nos vamos a unir con este ovillo grande, porque ahora sí vamos a necesitar un montón, vamos a necesitar como, no sé, 180 puntos, por lo tanto ya tenemos que trabajar con este ovillo grande, bien. Entonces cerramos aquí con negro, bien, ajustamos el verde, tejemos 3 puntos negros, 1, 2, 3, y en el último punto hacemos un aumento. Recuerden siempre de agarrar las 2 hebras del punto. 1 y su aumento. Bien, cadeneta al aire, siempre al final de cada hilera, cadeneta al aire y giramos la labor. Recuerden que simplemente van pasando la mano por la labor así y van saliendo los ovillos facilito. Hemos terminado con la hilera número 10. En la hilera número 11 vamos a hacer en el primer punto un aumento, 1 y su aumento, bien. Luego vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, déjenme ajustar las hebritas desde acá atrás, 3, 4, no cerramos con negro, es hilera 11 impar, este es el frente de la labor, por lo tanto los ovillos, las hebras quedan acá, del lado de atrás, bien, y cerramos con verde. Con verde vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos con verde, dejamos atrás, cerramos con negro, bien, ajustamos el verde, con negro tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, bien, no cerramos con negro, cerramos con verde, ajustamos el negro, con verde tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos con verde, lo dejamos atrás, cerramos con negro, ajustamos el verde, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento, 1 y su aumento, bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 11. Acá ya hemos alcanzado el ancho máximo del tapiz, que es de 21 puntos. Por lo tanto, de aquí hacia arriba, cada hilera tiene que tener 21 puntos. Bien, ahora en la hilera número 12 vamos a tejer 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, déjenme ver aquí. Acá me quedó un poco, me sobró bastante. Bien, no cerramos con negro, estamos en hilera 12, es hilera par, por lo tanto este es el revés de la labor, todos los ovillos vienen hacia atrás. Pero nosotros acá ya cortamos este color negro. Bien, si les sobró toda esta cantidad así como a mí, pues esto puede servir para el tema de la borla.
Bien, pasamos hacia acá, cerramos con verde. Acá se me entreveró un poquito. Aquí está. Bien, cerramos con verde. Ajustamos un poco el negro. Con verde vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, no cerramos con verde, lo trabamos. No lo vamos a cortar. Fíjense que ahora estamos terminando de hacer lo que son los puntos de los signos de exclamación. Luego vamos a tejer con negro, pero vamos a pasar desde este color hasta este color porque solamente hay 2 hileras, o sea que va a ser una hebra muy pequeña la que va a estar pasando. Bien, así que no vamos a cortar ahí. Bien, pasamos el verde hacia nosotros. Ahora vamos a cerrar con negro. Con negro tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Bien, nos cerramos con negro, lo trabamos. Con este negro va a pasar exactamente lo mismo. Bien, no lo vamos a cortar aquí. Lo pasamos para atrás. Cerramos con verde, ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Nos cerramos con verde. Trabamos, pasamos para atrás y cerramos con negro. Ajustamos el verde y tejemos los últimos 6 puntos de la hilera con negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 12. Ahora las hileras 13 y 14 van a ser hileras negras que lo vamos a tejer solamente con esto, ¿bien? Y no vamos a cortar estos hilos que tenemos acá, sino que los vamos a dejar en espera. Bien, vamos a tejer 2 hileras, las hileras 13 y 14 con negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que acá tienen la hebra verde, ¿bien? Entonces tejan esa hebra en tapestry, ¿bien? Como para que esta hebra ya quede colocada para que siga después subiendo, pero no sigan tejiendo con ella. Este negro que tenemos acá, también tejanlo tapestry en este siguiente punto, bien, pero después no sigan tejiendo con él, lo dejan atrás, bien. Y con este verde de acá hacemos lo mismo. El primer puntito verde lo tejemos tapestry para ayudar a que después la hebra suba, bien, pero no seguimos tejiendo con ella. Bien, sino que seguimos tejiendo con negro. $21
Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 13. Ahora la hilera 14 también va a ser toda negra. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora el siguiente punto, tejan este verde tapestry. Bien. Pero después dejan de tejerlo. Bien, lo que queremos es que vaya subiendo la hebra después para poder tejer y que no quede suelta aquí. Así que seguimos tejiendo con negro. 1, 2, y acá nos encontramos con negro esta otra hebra que tenemos en espera. Bien, esa la tejemos tapestry en el siguiente punto. ¿Tá? Pero después no seguimos, o sea, no seguimos tejiendo la tapestry, la pasamos para aquí. Ahora con el último ovillito verde hacemos lo mismo. Aquí este puntito lo tejemos tapestry en verde para ayudar a subir la hebra. Bien, pero no seguimos trabajando con la hebra verde. Seguimos trabajando con negro. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces ya tenemos los puntitos de los signos de exclamación sin haber tenido que cortar las hebras. Bien, ahora vamos a tejer la hilera número 15. En la hilera número 15 vamos a tejer 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con negro. Estamos en hilera 15, es impar. Este es el frente de la labor. Por lo tanto, los ovillos quedan aquí atrás. Bien, cerramos con el verde. Y vean que el verde lo fuimos subiendo. Por lo tanto, lo tenemos ahí a tiro para trabajar con él sin que deje una hebra demasiado larga del lado de atrás. Bien. Ahora tejemos 3 puntos verdes. 1, 2, 3. No cerramos con verde. Lo dejamos atrás, cerramos con el negro que teníamos acá en espera, que lo veníamos subiendo también, ajustamos el verde, con negro tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con negro, lo dejamos atrás, cerramos con el otro verde, ajustamos el negro, ahora tejemos 3 puntos verdes, 1, 2, 3, no cerramos con verde, lo trabamos, lo dejamos atrás y ahora sí cerramos con el ovillo que yo les dije que dejaran de unos 58 puntos. Bien, con ese vamos a cerrar. Ajustamos el verde y ahora tejemos 6 puntos negros hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Cadeneta al aire. Bien, yo ya giro la labor. Hemos terminado con la hilera número 15. Bien, entonces, ahora le vamos a contar. Hemos terminado la hilera 15, tenemos que hacer 5, 9 hileras más, es decir, hasta que terminemos con la hilera 24. Tenemos que tejer 9 hileras más con esta misma conformación. La conformación es 6 puntos negros, 3 verdes, 3 negros, 3 verdes, 6 negros. Bien, y cuando den la vuelta es lo mismo. 6 negros, 3 verdes, 3 negros, 3 verdes, 6 negros. Bien, entonces nos vemos al final de la hilera 24 con esta misma conformación para ya poder terminar con los signos de exclamación. Bien amigos, hemos llegado al final de la hilera número 24. Recuerden, 24 es par, por lo tanto estamos hablando del revés de la labor. Tienen que haber terminado del lado del revés de la labor. Bien, entonces ahora ya cortamos estos hilos, menos este con el que vamos a seguir tejiendo. Ya lo demás lo cortamos. Recuerden de cortar 10-12 centímetros. Bien, así que ahora giramos la labor y vamos a tener que tejer 3 hileras de color negro. Por lo tanto, vamos a terminar tejiendo hasta el final de la hilera número 27. Bien, nos vemos al final de la hilera 27. Bien amigos, ya terminamos de tejer la hilera 27. La hilera 27 es impar, por lo tanto es el frente de la labor. Tenemos que estar al final de la hilera en el frente de la labor. Y ahora vamos a tener que cambiar a color rojo. Recuerden que los cambios de color siempre se realizan en la última lazada del último punto. Bien, así que acá no cerramos con negro, sino que dijimos que este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás, ya cortamos esta hebra 10-12 centímetros. Bien, la hebra queda del lado de atrás y agregamos el nuevo color, cerramos con el nuevo color que es el rojo, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que tejer 3 hileras de color rojo, bien, hasta la hilera 30 inclusive. Después vamos a tener que hacer un cambio de color como hicimos acá a blanco. Vamos a tejer 3 hileras de color blanco hasta la hilera 33 inclusive. Hacemos cambio de color a rojo, bien, y tejemos 3 hileras rojo hasta la hilera 36 inclusive. Bien, nos vemos al final de la hilera 36. Bien amigos, ya estamos de regreso. Hemos terminado con la hilera número 36. Estamos al final de la hilera 36. Es el revés de la labor. Bien, o sea, tienen que haber terminado acá. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Bien, como es hebra par, este es el revés de la labor, todas las hebras vienen para acá y vamos a cambiar al color gris claro. Ajustamos el rojo y hacemos cadeneta al aire. Bien, ahora vamos a tejer toda una hilera gris claro y nos encontramos al final. (19, 20 y 21). Hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 37. Bien, ahora la hilera 38 la vamos a tejer toda gris, pero solamente tejiendo la hebra delantera de cada punto. Bien, o sea, todo punto se compone
de una V acá en la parte superior, bien, o sea que hay una hebra delantera y una hebra trasera. Vamos a tejer solamente por la hebra delantera los 21 puntos de la hilera, bien. 19, 20 y 21, bien, pero el 21 no lo vamos a cerrar. Hemos terminado con la hilera número 38. Bien, el último punto no lo vamos a cerrar porque vamos a cambiar de color a blanco. Bien, entonces después en blanco vamos a hacer 21 hileras de color blanco tejidas de forma normal, agarrando las 2 hebras de cada punto. Bien, 21 hasta llegar al final de la hilera 59, bien, y después vamos a tejer 7 hileras con rojo, bien, y nos vemos al final de la hilera 66, con lo que ya vamos a haber terminado la base del banderín, bien. Así que ahora 21 hileras blancas y 7 hileras rojas. Nos vemos al final. Bien amigos, ya estamos de regreso. Hemos terminado de tejer todo lo que es la base del tapiz, la base del banderín. Hemos terminado en la hilera 66. Recuerden que 66 es par, o sea que tienen que haber terminado por el lado del revés de la labor. Bien, el último punto, acá van a tener que cortar y se van a tener que unir con el color con el que hayan tejido la letra. Bien, porque recuerden que tanto la letra como las trabillas tienen el mismo color. Recuerden que acá, para unirse con el nuevo color, bien, como estamos del lado del revés, pasan la hebra para acá y acá se unen con el nuevo color para tejer las trabillas. Bien, entonces acá les dejo el enlace del primer tutorial de esta serie de banderines, donde tenemos extensivamente explicado cómo se hicieron el tema de las trabillas, cómo se hizo el tema del borde. Bien, porque ahora van a tener que hacer el borde también. Primero hacen las trabillas, luego hacen todo el borde de puntos bajos y finalmente hacen la borla. Entonces nos volvemos a encontrar cuando hayan terminado. Ah, y por supuesto tienen que esconder los hilos. Recuerden que son pocos los hilos que hay para esconder. Recuerden que siempre se tienen que parar donde está el hilo y tirar un poquito para que se cierre el agujero que haya podido quedar cuando se realizó el cambio de color. Bien, entonces nada, tienen todo eso de deberes: trabillas, borde, borla, esconder los hilos, y nos vemos cuando hayan terminado con todo eso para hacer las partes 3D de nuestro proyecto. Bien amigos, ya estamos de regreso. La base de nuestro banderín ya está terminada, todos los hilos perdidos, la borla colocada. Así que ahora vamos a empezar con los detalles 3D. Bien, yo ya puse uno de los ojitos para ir viendo cómo quedaba, así que me gustó en esa posición, la cual les voy a empezar a detallar ahora. Bien, vamos a contar las hileras blancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre la 12 y la 13 de las hileras blancas, ahí vamos a colocar los ojitos de seguridad, que son de 12 milímetros. Bien, acá tenemos el borde de puntos blancos, el borde de puntos bajos. Bien, o sea que si el punto bajo del borde es este de acá, acá tenemos un huequito, 2, 3, 4, 5. 5 huequitos, y en el sexto colocan el ojo. Bien, o sea, si tenemos este acá, es 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto colocan el ojo. Entonces, antes de fijar el ojo, lo que vamos a tener que hacer es bordarle los rayitos, bien, porque los rayitos tienen que morir acá en el centro. Yo intenté que los rayitos llegaran hasta acá, hasta el borde, pero quedan como despegados del ojo, entonces no quedan lindos.
Para hacer los rayitos, que van a ser uno rojo y dos negros, yo estoy utilizando una lana, siempre estoy usando lana acrílica 100%, pero en este caso es de la mitad del grosor de la lana con la que estoy tejiendo el tapiz. Bien, entonces vamos a usar este de color rojo. Entonces, si nuestro ojito viene acá, en este punto de acá, vamos a hacer 1, 2, en el tercer huequito, bien, ahí nos metemos del lado de atrás. No necesitan tener un hilo muy largo, bien, y se meten en el hueco donde va a ir el ojo. Entonces aquí cortan el hilo y lo que van a tener que hacer es perder este hilo de forma superficial, con mucho cuidado, en un sentido. Yo lo que hago es pasarlo por una hebra sí y una no, para que no se transparente del otro lado, porque estos colores que son muy fuertes en una base blanca corren el riesgo de transparentarse. Bien, no tiren mucho del hilo de un lado y otro. Entonces cruzamos esta hebra así, bien, y acá cortamos, y ahora perdemos esta otra hebra de la misma manera, utilizando los mismos huequitos. Tenemos que ir en un sentido y en el otro para que la hebra quede trabada. Entonces piérdanlo de ese lado, o sea, piérdanlo sobre esta misma hilera que va a coincidir con la posición del rayito del otro lado, para que cualquier cosita que por ahí se transparente hacia el otro lado esté el rayito rojo y no deje ver. Bien, entonces ahora con el color negro vamos a hacer lo mismo, y no lo pueden hacer en un solo. Yo intenté hacerlo con una misma hebra todo, pero no quedaba bien. Entonces, si nuestro ojito va a ir acá, vamos a ir 1, 2, 3 puntitos hacia arriba. Bien, nos metemos en el centro y hacemos lo mismo, perdemos el hilo. Yo intenté hacer esto de venir 3 puntitos hacia abajo, bien, y hacer esto, y después perder el hilo por atrás, pero cuando metí esto de acá, cuando metí el ojito, por estar compartiendo el mismo hilo, este agujero de acá, entonces me tironeaba de acá y me tironeaba de acá y no quedaba bien. Bien, por eso es que les aconsejo que esto lo hagan, con un hilo independiente para cada uno de los rayitos. Bien, es decir, que para el rayito de abajo usen un hilo independiente y para el rayito de arriba usen un hilo independiente, cosa que el agujero en el centro quede libre. Bien, entonces vamos a perder ahora, voy a hacer ambos rayitos, vamos a perder los hilos de la misma manera que perdimos esto y después nos encontramos. Bien, ya cosí ambos rayitos. Bien, entonces este agujerito de acá del centro ha quedado completamente liberado. Bien, rayito para acá, rayito para acá, rayito para allá. Entonces ahora sí, ya introducen el ojito. Yo les había comentado que el rayito rojo estaba hecho con un hilo más finito, pues el negro también, bien, porque si no queda como muy dura la mirada. Entonces después le ponemos la trabita de seguridad.
Y yo lo que hago después es ponerle un cuchillo caliente, voy hasta la cocina y le apoyo un cuchillo caliente para poder rematar ese pico bien y que quede aplanado. Una seguidora me decía que ella no lo hacía con un cuchillo, sino que lo hacía con un encendedor, bien, y que luego con la parte metálica del encendedor lo aplastaba, bien. Bien, yo me valgo del cuchillo, voy hasta la cocina, lo caliento y entonces lo pego así de esta manera y queda perfectamente rematado. Bien, entonces ya tenemos el tema de los ojitos. Teníamos que empezar por los ojitos para después poder centrar la nariz donde querramos. Bien, esta va a ser la naricita. Bien, es una nariz muy pequeña. Vamos a hacer yo ya la tengo hecha en rojo, voy a aprovechar este hilo, por ejemplo, gris. Háganlo en rojo que va a quedar mucho más bonita, después de todo es un payaso. Entonces vamos a hacer un anillo mágico, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cierran el anillo. Acá ya colocan la marca. Bien, en la siguiente ronda van a hacer un aumento en cada punto. Bien, 2 puntos bajos en cada punto. 1 y su aumento. Y el último, 1 y su aumento. Bien, aquí hemos terminado con 12 puntos. Traemos la marca hacia adelante. Estoy usando una marca chiquita porque es una pieza pequeña. Bien. Entonces ahora en la hilera número 3 vamos a hacer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 11 y 12. Bien, acá enderezamos la pieza, ya sacamos nuestra marca. Bien, como estamos tejiendo en espiral, se ha formado un escalón. La forma de rematar esto es que en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Paso y paso. Bien, hay gente que ya da con esto por rematada la pieza. Yo lo que hago normalmente es que lo remato con punto invisible. Como acá el escalón todavía no es muy grande, bien, porque estábamos recién arrancando prácticamente la labor, si quieren lo pueden dejar así. Bien, yo de todas maneras acá les dejo el enlace de la clase donde aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Acá cortamos un hilo larguito porque ese hilo es con el que vamos a coser la nariz al banderín. Bien, acá sacamos entonces el punto invisible. Enhebramos nuestra aguja lanera. Si nosotros terminamos nuestro punto deslizado acá, acá tenemos el siguiente punto y uno más. Bien, esta hebra que acabamos de pasar ha salido de este agujerito de acá. Entonces nos metemos en el mismo agujero desde arriba, tomando la hebra de abajo del punto para darle firmeza o consistencia al punto. Bien, y vamos a tirar de ella para procurar cerrar esa hebra y que quede del mismo tamaño el punto, entonces no se ve, no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Por supuesto que hay un ligero, o sea, hay un ligero escalón ahí, pero en sí la pieza queda perfectamente rematada. Entonces nos apoyamos con el dedo para ayudarla a tomar esa forma redondita que queremos. Y acá en la misma zona donde tenemos este hilo acá, de ahí pasamos, tomando las dos hebras del punto, pasamos desde adentro hacia afuera para dejar ya el hilo en preparación para poder coser la pieza, que es la situación que tenemos acá. Bien, ya dejamos el hilo hacia afuera.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer, yo utilicé el mismo hilo del anillo mágico. Bien, lo utilicé como relleno, pero si ven por ahí que les falta más relleno, entonces le agregan un poquito de guata. Bien, la idea no es que quede totalmente rellena y dura la nariz, porque mientras más rellenan ustedes, si está demasiado relleno, a la hora de coserlo acá, tiende a hacerse como un volcán y se tironea de todo el banderín. Entonces no queda bueno. Que tenga algo de relleno, sí, pero que no quede súper relleno. Entonces ahora esto ya queda a criterio de ustedes la posición en la que quieran la nariz. Bien, puede ser bien acá en el medio de los ojos, puede ser como un puntito más abajo o incluso un poquito más abajo. Yo creo particularmente que en mi caso lo voy a dejar acá, como que lo voy a coser en esta hilera de acá, que sería, contando las blancas, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre la 8 y la 9. Bien, entonces ahí yo centro, pongo la parte de abajo, bien, que es de donde está saliendo la hebra, la pongo hacia abajo. Entonces ahí pego mi primer punto. Bien, entonces la idea es que una vez que pusimos el primer punto en el banderín, luego vamos al siguiente punto, bien, de la nariz, y tomamos la V, las dos hebras del punto, de adentro hacia afuera. Esto con cada uno de los puntos. Bien, ahí tiran bien. Y yo lo que hago, a mí no me gusta como que posicionar estas piezas con alfileres. No, yo después de cada punto que hago, reposiciono la pieza y veo dónde quiero, la voy ubicando para que quede centrada y no se mueva. Bien, entonces, si el último punto que vino del banderín salió de acá, bien, entonces yo me meto en ese mismo punto después de haber posicionado la pieza y de ver dónde quiero que quede redondita, bien, dónde quiero que vaya el siguiente punto. Entonces voy siguiendo el contorno. Bien, abro aquí, tomo las dos hebras del punto de adentro hacia afuera. Bien, vuelvo a darle formita, a reposicionar, me meto en el punto y salgo en el siguiente punto. Bien, o sea, voy buscando generar la curva. Voy al siguiente punto, así que es uno en el banderín, uno en la nariz, uno en el banderín, uno en la nariz. Bien, vuelvo a posicionar para estar segura de que está centrada la nariz. Bien, ya llegamos al último punto. Bien, nuestra nariz centrada. Entonces ahí nos metemos por el último punto que hicimos en el banderín. Y acá lo que vamos a hacer es perder este hilo. Bien, yo lo voy a trabar un poquito acá en esta hilera. Y después ya me meto y lo dejo perdido dentro de la nariz. Bien, así que puede servir de relleno este mismo hilo. Bien, entonces ahí ya cortamos a ras y ya tenemos la naricita. Miren qué simpático que va quedando. Bien, entonces ahora vamos a ver el tema del pelo.
Yo incluso hice el intento en las pruebas del tejido de acá de hacer el pelo con el punto bucle, bien, pero no me gusta cómo queda porque queda como muy pobre y no puedo sectorizar los bucles donde yo quiero. Entonces lo que hice fue como trabajé el tapiz del Principito y como hago el pelo de mis principitos, hago estos rulitos y así yo puedo sectorizar, bien, no todos me quedan alineados, sino que puedo poner uno un poquito más abajo, otro un poquito más arriba y entonces los puedo ir sectorizando. Entonces yo hice 11. Bien, pero ustedes pueden hacer la cantidad que quieran, realmente le pueden agregar un montón. Pero yo creo que con 11 va a estar bien. Para hacer los rulos yo me valgo de este artilugio, bien, que está realizado con un cartón, lo pueden hacer con una cartulina, bien, con el cartoncito de relleno de los rollos de papel cocina o de papel higiénico. Déjenme contarles las medidas. Entonces, no nos importa tanto este largo, ¿bien? Este largo puede ser un poquito más corto, puede ser un poquito más largo, no importa. Lo que sí es el ancho. Nuestro artilugio mide 6 centímetros, ¿bien? Entonces, yo lo que hice fue cortarle en el centro un sacabocado que mide más o menos el ancho de mi dedo, ¿bien? Y forré todo esto con cinta adhesiva para que los dos lados de la cartulina, bien, los dos lados estos de la cartulina quedaran pegados y generar una superficie resbalosa para poder sacar los rulitos, bien. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Es agarrar nuestra lana, en este caso yo lo hice con la misma lana roja con la que tejí la nariz, con la que tejí la parte roja del tapiz, o sea, que sea la lana gruesa. Bien, lo tomamos esto de este lado de acá, dejamos colgar hacia abajo unos 12, 15 centímetros, bien, y hacemos 5 vueltas. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Esto está así, bien, lo giramos. Acá cortamos del mismo largo las dos hebras, bien, y acá venimos así y giramos de este lado, o sea, giramos sobre el lado del hueco, pasamos para un lado, anudamos bien fuerte, bien, estas dos hebras las pasamos de vuelta hacia el otro lado, anudamos bien fuerte y hacemos un último nudo. Es decir, que anudamos una vez de un lado y luego anudamos dos veces de este lado. Bien, entonces ahí ya pueden retirar con facilidad el rulito. Y entonces ya les queda con estas hebritas de acá que van a servir para unirlo al banderín. Bien, les digo, yo hice 11. Yo hice 11 de estos. Entonces la idea que tengo es que aquí en la parte de abajo, déjenme ver dónde está mi... Esto lo pueden hacer en realidad con la aguja de crochet si quieren, bien. Entonces yo, por ejemplo, la idea es que voy a colocar uno bien aquí contra el borde rojo y blanco, este otro también contra el borde rojo y blanco de este lado de acá. Bien. Voy a colocar 4 entre la primera y la segunda hilera roja, o sea, de modo de que suba un poquito, o sea, puede ser entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera, de modo de generar una curva que no quede completamente recto. Bien, entonces voy a poner estas dos así. Bien, acá yo ya tendría ubicados 6. Ven que no van a ir ubicados en un punto uno al lado del otro, sino que estos 6 los salpico acá de modo de que quede como una curva y después estos 5 los salpico en el medio.
En el medio de estos dos primeros pongo este acá. Del segundo con el tercero pongo este acá. Este va acá en el medio. Este va aquí. Y este iría acá. Bien, entonces si ustedes quieren después agregar más acá y eso, pueden agregar. Yo quiero dar un poco la sensación de volumen, de un volumen así simpático, pero bueno, no lo voy a tapar. No voy a tapar todo lo rojo, pero quiero dar una idea así de un volumen medio desordenado, como es bien la cabeza, la peluca de un payaso. Entonces, ¿cómo se van a colocar estos rulitos? Bien, yo lo voy a hacer con la aguja. Lo pueden pasar con la aguja de crochet si quieren. Yo les dije que el primero yo lo voy a colocar entre el blanco y el rojo. Bien, ahí. Entonces, venimos del lado de atrás, anudamos 2 veces. Bien, y después tenemos que perder estos hilos por acá. No va a haber problema de perderlos porque como todo el pelo va a estar ahí y además el color es el mismo, realmente lo podemos pasar varias veces, no importa que esto se ponga como más gruesa la hilera, no hay ningún problema con eso. Bien, entonces yo voy a poner primero los de los extremos. Bien, y después dije que iba a poner acá 4 más. Entonces, si yo pongo, vamos a ver, 2 tipo acá y 2 para acá. No hay por qué estar contando puntos. Lo voy a poner, por ejemplo, no entre la primera y la segunda, sino entre la segunda y la tercera. Vamos a poner este acá. Entonces yo intenté hacer esto con el punto bucle, pero la verdad es que no me gustaba cómo quedaba. Entonces después los voy a atar, bien. Por si acaso tengo que mover alguno que no me guste cómo haya quedado o algo. Entonces uno va en un punto y la otra hebra va en el puntito de al lado. Bien, acá en el espacio que queda entre estos dos, ahí sí puedo ubicar, por ejemplo, entre la primera y la segunda. Perdón, entre la primera y la segunda. Ahí. Y si quieren le pueden agregar más rulos también. O sea, eso ya queda como a criterio de ustedes, como les guste más. Bien, entonces un poco la idea de la posición que yo tengo es esta para la primera hilera. Bien, les repito, si quieren poner más cantidad, pueden poner más cantidad. Bien, entonces por ejemplo, entre estas dos de acá, después voy a colocar tipo 2 o 3 hileras más arriba
entre estos dos de acá coloco uno acá, entre estos dos de acá coloco uno acá, entre estos dos uno acá y entre estos dos otro acá, y con eso yo ya completé los 11. Bien, así que nada, amigos, lo dicho, estamos así. Entonces después cada uno lo atamos 2 veces. Bien, y al final de todo sí tenemos que perder las hebras, como hemos perdido, como estamos acostumbrados a esconder los hilos. Bien, entonces nada, nos vemos al final cuando ya hayan terminado de colocar el pelo. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Miren el pelo, qué bonito quedó, solo con 11 rulitos. Por lo menos tiene el efecto que yo deseaba. Bien, los hilos atrás los perdí, no importa si acá esto queda más grueso al perder los hilos, esto no es algo que se vaya a notar, así que, pero bueno, se pueden acabar los hilos, se pueden perder los hilos y que esto quede prolijo. Ahora vamos a continuar. Como ustedes verán, entre cada franja de color he intercalado bien una franja gris. La única que por ahora no he hecho es esta, que la voy a hacer frente a ustedes, pero tengan en cuenta que hay que hacer una franja gris en cada uno de los intercambios de color. Entonces vamos ahí. Los vamos a hacer con puntos deslizados. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta línea donde se juntan un color y el otro, venimos hasta este extremo de aquí, bien, y ahí agarramos y nos metemos en el borde, agarrando las dos lazadas, las dos hebras, la V, del punto deslizado del borde, bien. Entonces, por abajo vamos a pasar el gris oscuro dejando una hebra larga de unos 15 centímetros más o menos, bien, y ahí tomamos lazada y pasamos. O sea, agarramos el hilo gris y lo pasamos. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir en cada uno de los puntos, nos metemos y vamos y pescamos, bien, agarramos la lazada, agarramos el hilo del lado de atrás, tomamos hebra, soltamos que quede floja, bien, y pasamos, o sea, punto deslizado. Vamos al siguiente punto, volvemos a agarrar la lazada de atrás, aflojamos, punto deslizado. Lo lindo de este detalle es que es cuando yo digo aflojamos, para que esto quede como un relieve. Bien, si lo hacen muy apretado, entonces como que se incrusta dentro del tejido y no tiene el detalle del relieve. El reto de esto es hacer los puntos deslizados parejos. Porque si no se los hace parejos, no queda lindo tampoco. Entonces, todos los puntos tienen que tener la misma tensión para que el acabado sea bonito. Bien, y acá cuando llegamos al final nos metemos en esta V de este último punto, bien, y ahí agarramos la última lazada gris oscuro y pasamos. Entonces cortamos igual unos 15 centímetros y sacamos acá. Bien, ajustamos un poquito y ahora enhebramos. Y esta misma la pasamos por este mismo punto, por donde yo les dije que entraran y tomaran la lazada en estas dos hebras. Bueno, en esas mismas dos hebras se van hacia atrás. Bien, y con eso queda el borde terminado. Entonces hay que perder esos hilos. En este caso, tanto este gris como el rojo son colores como bastante fuertes, por lo tanto no hay como mucho peligro de que se transparente para el otro lado. Por ejemplo, acá cuando tenemos acá que tenemos entre rojo y blanco, yo lo perdí por el lado rojo. Bien, acá entre el rojo y blanco lo perdí por el lado rojo. Acá entre negro y rojo, bueno, lo perdí por el lado rojo, es lo mismo, bien, pero tengan cuidado de no perderlo por el lado blanco porque existe el peligro de que se transparente. Entonces acá, por ejemplo, digamos que lo voy a perder por el lado gris, bien, entonces vengo aquí
Y lo que hago, normalmente para perder los hilos, nosotros tomamos las 2 hebras de cada punto, puntos contiguos. Bien, acá tomen solamente una hebra, o sea, de la V que compone un punto, que son 2 hebras, tomen solamente una. Bien, para no tironear demasiado de ese punto que ya probablemente por acá ya hayamos perdido parte de los hilos de cuando hicimos los cambios de color de cada una de las franjas. Entonces, para no tironear demasiado de esos hilos, en lugar de agarrar las 2 hebras del punto, agarramos solamente una hebra de cada punto. Bien, y vamos 4 o 5 puntitos, lo típico, hacia un lado. Bien, cuando tiremos de acá, cuidado de que esta parte no se hinche demasiado y haga un bocado, por lo tanto la estiran ahí, bien, para que vuelva a su posición, bien, para que no se encarruje, y ahí pierden hacia el otro lado. O sea, si salimos por este gris claro, pues nos metemos por el siguiente gris claro en dirección contraria y así. Bien, y lo mismo del otro lado. Así que agarran una hebrita nomás de cada punto. Y acá estiran para evitar que se haga un bocado. Y obviamente no retroceden por este, sino que avanzan al siguiente y ahí ya retroceden. Bien, entonces ahí quedan separadas nuestras franjas por por estas hileras grises oscuros. Y bien, tiene como otro toque, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es con el gris claro. Recuerden que cuando nosotros tejimos este gris claro, cuando tejimos la hilera de arriba, habíamos tejido solamente por la hebra de enfrente, y entonces quedó liberada esta hebra, bien, del lado de adelante. Entonces, de este lado de acá, nos vamos a enganchar para poder hacer un volado acá en el cuello del payaso. Entonces, nos ponemos así, vamos a tejer en este sentido. Tomamos nuestro hilo gris. Acá podemos doblar así para poder tejer con más comodidad. Entonces agarramos esa hebrita gris que tenemos ahí y ahí nos enganchamos y hacemos 3 cadenetas. Bien, porque vamos a tejer varetas. Entonces el equivalente de subida de una vareta son 3 cadenetas. Entonces en cada una de estas lazadas que quedaron libres vamos a hacer un aumento triple de vareta, es decir que vamos a tejer 3 varetas en el mismo punto, que las varetas sean flojas. Bien. Bien. En este mismo ya hemos terminado, porque recuerden que la primera vareta son las 3 cadenetas de subida. Entonces ahora pasamos a la siguiente lazada, al siguiente punto ahí, y hacemos nuevamente un aumento triple de vareta, que son 3 varetas en el mismo punto. Y así hasta completar todo el trayecto hasta el final. Bien, hemos llegado al final. Vamos a ver qué tal quedó. Perfecto, de esto se trata. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es que del último aumento triple, la última vareta de esas, vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3, y nos vamos a enganchar acá con un punto deslizado. De ese modo
acabamos con el remate pegadito acá a la base. Bien, entonces aquí cortamos hilo, sacamos, y lo que tenemos que hacer ahora es pasar los hilos para atrás y perderlos. Como hemos perdido todos los hilos. Fíjense que ya vamos teniendo como muchos, por ejemplo, en las dos hileras grises, acá por ejemplo yo ya tengo esta comprometida con el hilo gris oscuro que perdí. Entonces tengo que buscar esta de acá, por ejemplo, está libre. Entonces me vengo a esta de acá arriba. Si por ejemplo esta también estuviera ocupada, puedo bajar por el costado y tratar de perder a lo mejor por alguna de las hileras rojas. Déjenme ver más bien. No, lo voy a perder por la hilera roja, que está menos gordita. Todas estas ya están usadas. Esas hileras ya las utilicé para perder hilos. Bien, entonces lo mismo. Vamos a agarrar de las dos hebras que tiene cada punto, vamos a agarrar solamente una hebra para evitar que se engrose mucho más toda esa hilera. Bien, recuerden que hemos hecho cambios de color, hemos utilizado todas esas hileras para perder colores, las hebras, así que está todo como grueso. Bien, y del otro lado hacemos lo mismo. Bien amigos, ya estamos de regreso, perdimos los hilos del volado del cuello y ahora vamos a esbozarle una pequeña sonrisa. Va a ser en color negro. Fíjense, o sea, lo típico, paso de un lado para el otro y después me vengo aquí a un punto. Si estoy en esta hilera, voy a bajar a la siguiente hilera en el medio. Vengo por un lado y arrastro el hilo hacia abajo y ahí lo fijo. Bien, y ahora lo que hacemos es perder estos hilos. Recuerden que acá va a ser como en el conde, cuando perdimos los hilos de la boca en el conde Drácula y todo lo demás. O sea, vamos a tener que venir con mucho cuidado y pasar por una hebra sí y una hebra no, una hebra sí y una hebra no. Bien, para evitar que se transparente bien hacia el otro lado. El negro es un color muy fuerte, el blanco es un color muy claro, así que tenemos que ir con mucho cuidado de forma superficial y por un punto sí y uno no, para poder perder ese hilo sin que sin que se vea del otro lado. Bien. Y lo mismo hacemos con este otro. Cuidado de no tironear demasiado de ellos para tratar de que quede un poco curvada la línea de la boca. Me voy a enganchar en este negro de aquí. Y ahora ya regreso por todos estos.
Bien, siempre verifiquen que de este lado haya quedado lo que ustedes quieran. Vean cómo no se nota nada de color negro de lo que hemos perdido por atrás. Bien. Entonces ahí cortamos y ya quedan escondidos nuestros hilos. Bien, y con esto ya damos por terminado nuestro banderín y toda la serie de banderines de Halloween. Voy a pasar a un plano grande de la cámara para poder hacer el cierre del proyecto. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro proyecto de Baby Clown. Miren qué bonito que quedó. Quedó absolutamente hermoso. Vamos a ponerlo con nosotros a ver si entran todos. Y podemos hacer el cierre de los 4 banderines. Bien, no se notan las borlas, no tengo espacio para poner para que se noten las borlas. Bien, pero ahí tenemos nuestra leyenda ¡Boo! Y todos nuestros personajes. ¿Qué tal? Bonitos, ¿verdad? Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este tutorial, a mí me ha encantado. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y una vez más agradezco los comentarios que puedan hacer tanto a este como a los demás tutoriales, ya que es la única manera que tengo de que YouTube se dé cuenta, el algoritmo de YouTube se dé cuenta que mis tutoriales tienen interés y los puedan recomendar a otros usuarios de la plataforma. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial, que seguro ya vamos a entrar en la Navidad. Chao, chao.